Retomamos lo que está pasando en Venezuela. La devastación provocada por estos dos terremotos que azotaron este miércoles a ese país deja al descubierto la vulnerabilidad de sus edificaciones tras el colapso masivo de estructuras que mantiene atrapadas a cientos de personas. 我们重新探讨委内瑞拉目前的情况。这两场在本周三袭击该国的地震造成的灾难，揭露了其建筑的脆弱性，庞大的结构倒塌使数百人被困。 El colapso de viviendas y los graves daños en la infraestructura pública reabre también un debate técnico sobre los estándares de construcción en ese país y las normas sísmicas. 住宅倒塌与公共基础设施的严重损毁，同时重新引发了关于该国建筑标准与抗震规范的技术辩论。 Vamos a analizar las fallas estructurales, también los desafíos que va a tener que enfrentar ahora Venezuela. 我们将分析结构缺陷，以及委内瑞拉现在必须面对的挑战。 Nos acompaña para esto el profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Rubén Borowczyk. 今天陪同我们的是智利大学物理与数学学院土木工程系的正教授 Rubén Borowczyk。 Espero haberlo dicho bien. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros. 希望我说的没错。欢迎 Rubén， 非常感谢你与我们同在。 Buenos días, un gusto estar por acá. 早安，很高兴来到这里。 A ver, hasta ahora se dice que tendríamos en Venezuela unos 250, 260 edificios colapsados y hemos visto cómo literalmente se cayeron por completo. 目前说在委内瑞拉大约有250、260栋建筑倒塌，我们已经看到它们真的完全垮下来。 En una imagen que en Chile yo creo que, no sé si por lo menos desde que tenemos memoria tenemos recuerdo, porque para el 2010 sí tuvimos un edificio caído que fue el Alto Río, pero que cayó de una forma completamente distinta. 在智利，我想说，至少从我们记忆开始，我们仍有回忆，因为在2010年我们确实有一栋建筑倒塌，叫做 Alto Rio， 但倒塌的方式完全不同。 Por lo que has visto, por las imágenes que nos llegan desde Venezuela, ¿qué puede explicar que tantos edificios colapsen de la forma en que lo hicieron? 依据你所见，从委内瑞拉传来的画面来看，什么因素能解释这么多建筑以那种方式倒塌？ Más que todo es la selección que se hizo el ingeniero estructural o la decisión de tener pórticos o marcos estructurales en Chile. 主要是结构工程师的选择，或是智利使用框架结构的决策。 Desde inicio de 1900 se tomó la decisión de usar muros estructurales, grandes elementos de hormigón que tienen dimensiones en la planta muy grandes y que son como panales de abeja. 自1900年初开始，决定使用结构墙、大型混凝土构件，平面尺寸极大，形似蜂巢。 Tú puedes tomar el edificio y ponerlo de costado y no va a ocurrir este colapso de una losa pegada a otra porque hay un elemento muy rígido y muy importante entre ellos. 如果把建筑侧放，并不会出现楼层相互贴和倒塌的情况，因为墙体之间有非常刚性且重要的构件。 Esa decisión se tomó muy temprano en Chile y es el que ha salvado vidas y ha limitado el daño en nuestras edificaciones en los terremotos que tenemos frecuentemente acá en este país. 这个决策在智利很早就采用，已经挽救了许多生命，并在我们这里频繁发生的地震中减少了建筑损害。 Rubén, para entender cuál es la diferencia entonces con cómo se construyen los muros en estos edificios en Venezuela y en otros países donde también caen. Rubén， 为了了解。 在委内瑞拉以及其他也会倒塌的国家，墙体的建造方式有何不同？ Recién teníamos una entrevista que nos decía el bombero como panqueques, no como una capa sobre la otra, como una torta de mil hojas, me dijo él en algún momento. 我们刚刚有一段访谈，消防员说墙体像煎饼一层层叠起，而不是像千层蛋糕那样一层层堆叠。 Un piso sobre el otro. ¿Cómo se construyen esos muros a diferencia de Chile que tú me dices son como este panal de abejas que son mucho más resistentes? 一层叠一层，与智利那种如蜂巢般更为坚固的墙体相比，这些墙是如何建造的？ Claro, los muros que nosotros vemos en los videos que se han presentado son secundarios, son de albañilería muy frágil, que explotan, que no resisten la carga de la gravedad o el sismo. 当然，我们在影片中看到的墙大多是次要的气体墙，非常脆弱，会碎裂，
无法支撑重力或地震的核载。Realmente el diseño de esa estructura está basado en esas columnas relativamente delgadas y vigas. 事实上，这些结构的设计是基于相对较细的柱子与梁。Esas columnas tienen secciones, por ejemplo, de 50 por 50 centímetros o incluso más pequeñas, he visto en algunos edificios. 这些柱子的截面，例如50乘50公分，甚至更小，我在一些建筑中见过。Una vez que se dañan, pierden la estabilidad y por lo tanto ya no resisten el peso de las estructuras colapsando. 一旦受损，就失去稳定性，无法承受结构重量而倒塌。En el caso chileno, tú puedes agarrar un muro estructural y cortarlo totalmente en la base, cosa que ha ocurrido en algunos terremotos en Chile, y el edificio sigue en pie, no va a perder la estabilidad. 在智利的案例中，即使把结构墙在基础处完全切断，这在智利某些地震中曾发生，建筑仍能站立，不会失去稳定性。La diferencia es como tener, digamos, dos pies y que te corten uno, probablemente te vas a caer. 差异就像有2条支撑被切断其中一条，你很可能会倒下。Sin embargo, si tienes apoyos por todos lados, todo el perímetro, eso va a permitir que, aunque tengas la pérdida de posición o de apoyo, no tengas un colapso. 然而，如果四周都有支撑，整个周边都有支撑，即使失去部分支点，也不会导致倒塌。Ya, y eso significa que es un tema más de reforzamiento de las estructuras, o sea que la forma de Chile de construir es más reforzada en su construcción que en Venezuela, más que la materialidad que pueda tener cada uno de los edificios. 这意味着这更关乎结构加固，也就是智利的建筑方式在结构上比委内瑞拉更为加强，而不仅仅是材料本身的差异。Sí, incluso más que la materialidad. 是的，甚至超过材料的差异。La decisión que se tomó temprano en Chile es de estos grandes muros. 智利早期的决策就是采用这些大型墙体。Eso impide el colapso o limita el colapso y también protege a los contenidos y a estos tabiques o muros divisorios débiles porque impide que se deforme mucho el edificio. 这可以阻止或限制倒塌，同时保护内部及那些薄弱的隔墙，因为它能防止建筑过度变形。Entonces no se agrieta. 因此不会产生裂缝。En cambio, en Venezuela y en otros países que usan este sistema de vigas y columnas, se deforma mucho el edificio al punto en que puede perder la línea de resistencia de la gravedad, digamos, y colapsar. 相反，在委内瑞拉及其他使用梁柱系统的国家，建筑会严重变形，甚至失去重力承载的能力而倒塌。Eso es muy difícil. Lo que se vio en el Alto Río es que el edificio se cortó completamente en la base, giró en su base y cayó de costado, y aún así los espacios de habitaciones quedaron casi intactos, con excepción de un tramo intermedio, y la gente sobrevivió en esos espacios. 这种情况相当罕见。奥托rio的案例显示，建筑在基础处被完全切断，基座旋转后侧倒，但房间空间仍大致完整，仅有中段受损，且居住者在这些空间内幸存。Cuando el edificio colapsa en esta forma de losa contra losa, los espacios de sobrevivencia son mínimos. 当建筑以层与层之间相互倒塌的方式倒下时，可供幸存的空间极少。Uno tiene que ponerse al costado de una viga, no debajo de la viga, porque eso es lo primero que toca la losa inferior, y tratar de tener ese triángulo de sobrevivencia. 必须站在梁的侧面，而非梁下方，因为下层楼板首先会碰到梁，需尽量形成求生的三角空间。Es una decisión temprana que lamentablemente todavía es fácil de hacer en la normativa venezolana. 这是早期的决策。遗憾的是，在委内瑞拉的法规中仍可轻易实施。En la normativa chilena, hacer ese tipo de edificios no está impedido, pero tiene costos muy grandes y finalmente sale más conveniente tener estos muros estructurales que controlen la deformación lateral del edificio, cuánto se deforma entre piso y piso. 在智利的法规下，建造此类建筑并未被禁止，但成本相当高。最终采用能控制楼层间侧向变形的结构墙较为划算。
Justo te iba a preguntar eso, si era más caro construir como se construye en Chile o cómo se construye este edificio o este tipo de edificio en Venezuela. 正好我想问这个问题，以智利的建造方式与委内瑞拉的建筑方式，哪一种成本更高？ Tú dices que no es un problema de costo, entonces, es un problema de cómo se conceptualiza la construcción. 你说这不是成本问题，而是建筑概念上的差异。 Mira, la obra gris o la obra gruesa de un edificio de residencia tiene un costo menor al 20% del valor total del edificio. 看，住宅建筑的灰工或粗工成本占建筑总价的20%以下。 Si tú incrementas eso en un 3-4%, es despreciable en el valor final. 如果再加3-4%，在最终价值上属于可忽略的范围。 Es una decisión de criterio que parte en la cultura de diseño, en las normativas y los requisitos que piden algunos usuarios o inmobiliarios que desarrollan estos proyectos. Ahora, no es necesario y no necesariamente más barato. 这是设计文化、法规以及某些使用者或开发商需求所影响的判断，并非必然需要，也不一定更便宜。 Solo para terminar, sí. Porque en la medida que tú tienes muchos sismos, los sistemas de tipo viga-columna sufren más daño y tienes más reparación. 最后说明，当地震频繁时，梁柱系统会遭受较大损坏，需要更多修复。 Si traes a presente el costo de esas reparaciones, indudablemente es mucho más barato el edificio de muros que el edificio de vigas y columnas. 若考量修复成本，墙体建筑毫无疑问比梁柱建筑更划算。 Ya, que justo tocas un tema que yo te iba a preguntar, que en el fondo es... 对，你刚好触及了我想问的主题，实际上是 Yo me imagino que aquí hay dos conceptualizaciones distintas de cómo construir, porque en Chile estamos súper habituados. 我想这里有两种截然不同的建造概念，因为在智利我们已经非常习惯。 Ya los movimientos telúricos, somos de los pocos que hacemos esta distinción entre temblor y terremoto porque sabemos lo que es una magnitud muy, muy grande. 对于地壳运动，我们是少数会区分颤动与地震的人，因为我们了解极大规模的震级。 En Venezuela no tienen esa misma cultura y hay muchos países del mundo que no conocen lo que es un terremoto ni un temblor, digamos. 委内瑞拉没有相同的文化，世界上许多国家甚至不分辨什么是地震或颤动。 Me imagino que por eso pueden tener otro concepto en la forma en que construyen, en que edifican. 我想这就是他们在建筑方式上持有不同概念的原因。 Entonces mi pregunta es, estos edificios en columna, como tú dices que construyen en Venezuela, ¿soportan lo que en Chile nosotros llamamos temblores? 那么我的问题是，委内瑞拉建造的这些柱式建筑能否承受我们在智利称为颤动的地震？ Hoy día estos dos terremotos se salen absolutamente de la habitualidad y terminan con estos daños tan grandes. 如今这两场地震完全超出常态，造成了巨大的损害。 En el fondo igual en un país menos sísmico estas construcciones podrían no tener tantos problemas. 基本上，即使在地震较少的国家，这些建筑仍可能会有问题。 Yo creo que siempre van a tener problemas. 我认为他们永远会有问题。 Siempre van a tener agrietamientos, no colapsos como el que hemos visto. 他们永远会出现裂缝，而不是像我们所见的整体倒塌。 En la zona donde ocurrió este sismo, este doble sismo, nunca había ocurrido en los últimos 100 años una magnitud tan grande. 在发生双重地震的区域，过去100年内从未出现过如此巨大的震级。 Y por lo tanto se comprende que se hayan confiado, digamos. 因此，可以理解人们过于自信，说是一种说法。 Pero es conocido que el sistema estructural basado en vigas y columnas es sensible a daño. 但众所周知，基于梁柱的结构系统对损伤非常敏感。 Y propenso a colapso si la demanda sísmica o la fuerza sísmica superan lo que se consideró en diseño y efectivamente se construyó. 且若地震作用力超过设计时所考虑的，则容易倒塌。 Así que yo creo que Chile tenemos una suerte que tenemos muchos temblores pequeños que nos están alertando permanentemente de que tenemos que preocuparnos del sismo. 所以我认为智利很幸运，因为频繁的小颤动不断提醒我们必须关注地震。
pero además identifican si tenemos alguna falla en una construcción. 而且这也能让我们发现建筑是否有缺陷。Esta se va a expresar si tenemos suerte, en un temblor pequeño y podemos actuar. 如果在小颤动中幸运侦测到问题，我们就能采取行动。¿Ya? En los casos como Venezuela, que llega este sismo con una periodicidad mayor a 100 años, entonces esa alerta, esa permanente preocupación de diseñar para sismo no está tan presente. 对于像委内瑞拉这样超过100年未经历的大规模地震，对于设计防震的警觉与持续关注就不那么明显。Sin embargo, quiero recalcar de que Venezuela sí tiene sismos grandes. 然而，我要强调的是，委内瑞拉确实有大规模地震。En los últimos 100 años, no en esta zona, pero sí en el país, han ocurrido sismos de magnitud 7 o superior. 过去100年里，虽然这个区域没有，但全国曾发生过7级以上的地震。Más de, creo que 6 o 7 veces, si es que no me equivoco. 大概发生过6、7次，如果我没弄错的话。Y por lo tanto, es una decisión del Estado restringir este tipo de edificación. 因此，限制此类建筑应是国家层面的决策。Ahora, cuando uno ve lo masivo de esta edificación, claramente aquí hay una participación y decisión de todos. 现在看到如此大规模的建筑，显然是大家共同参与与决策的结果。Desde el Estado en sus normas, del ingeniero en su práctica de diseño, de la constructora en sus exigencias y del usuario que no está de alguna manera incidiendo en aumentar la seguridad al colapso. 从国家的法规、工程师的设计实务、建筑公司的要求，以及使用者在提升安全性方面没有起到作用，都共同影响了倒塌的情况。Que tengamos esta cantidad de colapso no es una cuestión de que una constructora no utilizó los materiales apropiados o que un ingeniero no calculó bien. 本次大规模倒塌并非单纯因为建筑商未使用合适材料或工程师计算失误。Es lo suficientemente masivo como para que ya haya un grupo, no todos, porque hay edificios que no tuvieron daño y no colapsaron. 其规模足以显示背后有一个团体，而非全部，因为仍有建筑未受损且未倒塌。Hay ejemplos de que se puede hacer bien las cosas. 也有成功的案例可以作为参考。La normativa venezolana es buena, no es una normativa antigua. 委内瑞拉的法规是好的，并非过时的规范。Fue actualizada recientemente en 2019. 它于2019年刚刚更新。Yo creo que muchos de los edificios que colapsaron son previos a esa normativa. 我认为许多倒塌的建筑是在此法规之前新建的。Por lo tanto, no tenemos certeza, digamos, del origen del daño. 因此，我们无法确定损坏的根本原因。Bueno, este terremoto fue muy grande, así que puede que la norma, y eso se verá en las semanas que vienen cuando se analicen los registros sísmicos, si el terremoto fue mayor que el que estimaba la norma. 好吧，这次地震规模很大，未来几周分析地震记录时，或许会看出实际震度是否超过法规所估计的。Y es probable. 这很可能，的确如此。Sí, además estamos hablando de 2 terremotos durante un largo rato, digamos, porque se suma uno contra otro. 是的，而且我们还在谈2次长时间持续的地震，彼此相互叠加。De todas maneras, he leído información donde se muestran columnas relativamente de un tiempo, digamos, antiguas o hace un rato cuando esto no había pasado, de expertos que ya advertían esto, que en el fondo decían sobre todo que La Guaira estaba muy expuesta, ya tuvieron un deslave en algún momento muy importante que dejó ahí un gran nivel de afectación y advertían que en la posibilidad de un terremoto fuerte podíamos tener un daño mayor como el que estamos viendo. 不过，我阅读过一些资讯，显示过去的专家在此情况尚未发生时，已警告瓜伊拉非常易受冲击，曾发生过一次重大坠坡，造成严重影响，并提醒若发生强震，损害可能会比现在看到的更严重。Tú hablas de la norma. 现在你在谈法规。¿Cómo se establecen las normas? 法规是如何制定的？ Yo no sé, en Chile siempre se ha dicho que nosotros estamos con un nivel de construcción donde un terremoto 8.5 está aguantado por la norma. 我不太清楚，但在智利常说，
我们的建筑等级足以抵御8.5级的地震，符合现行法规。No sé hasta dónde llega la norma, no sé si algo como lo que pasó en Venezuela se puede escapar de la norma al ser 2 terremotos y al tener un componente que parece que es muy fundamental para los sismos, que es la profundidad. 我不确定法规的上限是什么，也不知道像委内瑞拉发生的2次地震是否能够逃过法规，尤其考量到深度这个对地震非常关键的因素。Son 2 terremotos muy poco profundos, de 10, de 13 kilómetros. 2个非常浅层的地震，深度分别为10公里和13公里。Los 2 terremotos tienen la misma como área de afectación, entonces es como una sobrecarga de presión sismológica sobre un mismo territorio. 2次地震的影响范围相同，因此相当于在同一领土上施加了过度的地震压力。Vamos a ver si en Venezuela la conclusión es que estaban dentro o no de la norma, pero en Chile algo así, ¿está contemplado por nuestras normas? 我们要看看在委内瑞拉的结论是否符合标准，但在智利，类似的情况是否已被我们的法规所涵盖？ Sí, y la demostración fue el 2010. 是的，且示范发生于2010年。El 2010 en la ciudad de Concepción, la norma predecía fuerzas sísmicas que fueron superadas por 4 veces. 2010年，在康塞普西翁市，法规预测的地震力量被实际冲击超过了4倍。A pesar de eso, tuvimos un solo colapso en todos esos edificios. 尽管如此，这些建筑只有1次倒塌。¿Por qué? 为什么？ Porque en Chile tenemos este sistema estructural basado en muros que tiene esta característica de dañarse, pero no perder estabilidad. 因为智利采用了以墙体为基础的结构系统，具有受损但不失稳定性的特性。Adicionalmente, tenemos reservas de resistencia en la estructura que comúnmente el ingeniero estructural en Chile las provee, aunque la norma no lo explicite la necesidad y el conocimiento que tenemos de la recurrencia de los sismos. 此外，我们在结构中保留了抗力余度，这通常由智利的结构工程师提供。虽然法规未明文说明，但基于我们对地震频发的需求与认识。La frecuencia de los sismos hace que tratemos de hacer estructuras que no se dañen para que no nos estén llamando para hacer reparaciones. 地震频率促使我们设计不易受损的结构，以免不断收到维修的呼叫。Entonces, esta conciencia hace de que no tengamos reservas de resistencia y de capacidad de formación que van mucho más allá de la normativa. 因此，这种意识使我们保留了远超法规的抗力与变形能力余度。La normativa sienta la base. 法规奠定了基础。Perdón, Rubén, cuando tú dices tenemos reservas de resistencia, te entiendo como que en el fondo hay una norma, pero en Chile se construye incluso con estándar superior a la norma, como que se queda como con un resguardo. 抱歉 ，Ruben， 当你说我们有抗力余度时，我的理解是其实有规范，但在智利，建筑甚至会采用高于标准的做法，就像保留了一层防护。Porque nuestra cultura sísmica ha hecho que la inmobiliaria diga, mira, esta es la norma, pero pasémonos, tomemos un resguardo más, tengamos este tipo de refuerzo porque podría ser mayor. 我们的防震文化让建筑业者说，这是规范，但我们还是要多加一层防护，采取这种加强措施，因为可能会更严峻。Eso es lo que te estoy entendiendo. 这就是我对你的理解。Sí. Y se ve en ambos casos, no voy a decir de que todos hagan lo mismo, pero la gran mayoría, y es lo que uno ve en los terremotos, prefiere resguardarse, porque si tenemos un terremoto de magnitud 7 cada 5 años en Chile aproximadamente, y vamos a tener que estar reparando grietas permanentemente, y tenemos responsabilidad en los ingenieros estructurales de 10 años, no nos vamos a arriesgar. 是的，两者皆可见。我不会说所有人都如此，但大多数，正如在地震中所见，会选择防护，因为智利大约每5年就会发生一次规模7的地震。若必须不断修补裂缝，而且结构工程师的责任期限为10年，我们不会冒险。Entonces, la norma es una muy buena guía, y la gracia de Chile es que aplicamos la norma. 因此，规范是一个非常好的指引。智利的优点在于我们确实执行规范。Pero también las responsabilidades que también son parte de normativas del Estado chileno, en el cual hace responsable el primer vendedor de todos los daños que ocurran, hace de que
tensión que es natural entre el que está invirtiendo para vender y el que está desarrollando para generar la seguridad, no sea tan extrema, ¿ya? Y que se puedan desarrollar estructuras seguras, confiables. 但同时也有责任制，这也是智利国家法规的一部分，使首位销售者对所有发生的损害负责，从而减少投资者与开发者之间自然的紧张关系，使能够建造安全、可靠的结构。Ahora, esto ocurre no solo en la vivienda en Chile, en la industria la norma es aún más estricta y impone de que sea de fácil recuperación y a un costo bajo. 现在，这不只发生在智利的住宅领域，工业方面的规范更为严格，要求能以低成本快速复原。O sea, tenemos esa filosofía. 也就是说，我们秉持这样的理念， Eso no es tan común fuera en otros países. 这在其他国家并不常见。Esa es la verdad. Eso te iba a preguntar. 这正是我想问的。En el fondo, no sé si hay un ranking de constructibilidad. 其实我不知道是否有建筑适应性的 A 级排名， Me imagino que igual se ha hecho. 我想应该也是这样。Yo me acuerdo que después del año 2010, los ingenieros chilenos iban por el mundo explicando, porque la pregunta del mundo era, ¿cómo tuvieron este terremoto gigante, uno de los más grandes de la historia? 我记得2010年之后，智利工程师走遍世界说明，因为全世界的问题是，他们是如何面对这场史上最大规模的地震之一的。Y se les cayó un puro edificio que igual quedó relativamente entero, digamos. 甚至有整栋建筑倒塌，却仍大致完整。这样说吧， No fue un edificio que se desplomó completamente, no colapsó como lo que estamos viendo en Venezuela. 那并不是完全倒塌的建筑，并不像我们在委内瑞拉看到的那样崩毁。Y claro, muchos se preguntaban cuál era la explicación. 当然，很多人都在问原因是什么。 Yo me imagino entonces que Chile debe ser uno de los países que está a la cabeza con esta forma de construir. 所以我想智利应该是这种建筑方式的领头国家之一。 No sé si es más habitual en el mundo ver las construcciones que tiene Venezuela en ese tipo de muro o la chilena, porque tampoco son todos los países tan sísmicos como el nuestro. 我不确定在委内瑞拉看到的这种墙体建筑是否比智利更常见，因为并非所有国家都像我们这样多震。 Los que están en este cordón sí, pero otros no. 位于这条断层带的国家是，但其他的则不是。 Sí, son decisiones que por suerte se tomaron muy temprano y han evitado construir edificios propensos al daño. 是的，这些决策幸好早早做出，避免了建造易受损的建筑。 Cuando uno hace un edificio está pensando, por ejemplo, piensen en el centro de Santiago, esos edificios tienen casi 100 años o más, mucho más de 100 años algunos, y han sobrevivido en los sismos. 例如，在建造建筑时，想想圣地亚哥市中心，那些建筑已有近100年甚至超过100年，却仍在地震中幸存。 Y eso es porque la decisión fue construir sistemas de edificación, incluso otro tipo, puentes y represas, que tengan poco daño. 这是因为当初决定建造的建筑系统，甚至包括其他类型的桥梁与水坝，都能减少损害。 Esa decisión fue muy importante, fue tomada en 1906, después del terremoto de Valparaíso, 1906. 这项决策相当重要，是在1906年瓦尔帕莱索地震之后做出的。 No tan consciente, pero ya en el año 22, 28 con los terremotos de Taltal y Talca, ya se tomó esa decisión y quedó plasmada en una normativa del año 30. 虽然当时未必那么自觉，但在1922年、1928年，经历了塔尔与塔尔卡地震后，已经做出此决策，并于1930年的法规中加以规定。 Y eso es lo que nos ha ayudado. 这就是帮助我们的原因。 ¿Ya? O sea, una decisión muy temprana de construir ciudades que son poco propensas al colapso, pero aún más allá al daño. 也就是说，早期决定建造不易倒塌，甚至不易受损的城市。 Ruben， Y eso es lo que vemos. 而这正是我们所见。 Ahora, tú has hablado harto de la forma de la construcción del edificio, ¿no? 现在你已经谈了很多关于建筑形式的事，对吧？ Esto de que los muros en Chile son distintos a las columnas que tienen en Venezuela. 这代表智利的墙与委内瑞拉的柱子不同。 Pero ¿cuánto influye también la topografía, el tipo de suelo? 但是地形、土壤类型又有多大影响呢？
En el caso de Concepción, ahí sí había un problema con el suelo. 以康塞普西温为例，当时确实有土壤问题。Además de un problema de la forma en que se había construido el edificio en el Alto Río. 此外，还有建筑在 Alto Rio 之建造方式的问题。Pero también, no sé, hemos visto la discusión de los edificios en las dunas de Concón y ahí uno ve que hay gente que dice es que más allá del suelo hoy día hay formas, hay tecnología y estos edificios sí cumplen con la normativa chilena. 但我们也看到关于康孔沙丘上建筑的讨论，有人认为除了土壤外，现在已有新方法与技术，且这些建筑确实符合智利的法规。No sé si en La Guaira, que además es un sector que está contra la costa, pero es como en cerro, digamos. La topografía, el tipo de suelo, la inclinación puede haber jugado también algún rol en esto. 我不确定在 La Guaira 那里虽在海岸旁，但属于山丘区，地形、土质与坡度是否也起了作用？ ¿O tú dices que necesariamente es la forma de construir? 还是说你认为一定是建筑方式所致？ No, absolutamente. 不，完全不是。 Lo que tú indicas es correcto. 你所说的是正确的。 Los suelos blandos tienden a amplificar y la topografía mucho también. 软土会放大震动，地形同样有很大影响。 Una topografía irregular como lo que se ve en los videos que se están mostrando en este momento puede incrementar hasta el doble la fuerza sísmica que tendría si fuera plano. 不规则的地形，正如现在影片中所示，可能使地震力增幅至平坦地形的2倍。 Por lo tanto, o sea, la exigencia es mayor. Construir debería ser mayor. 因此，建筑的要求确实应该更高。 Nosotros hemos tenido colapsos y con muertes en Chile en el terremoto del 2010 en la ciudad de Constitución, precisamente por viviendas construidas en el borde de un terreno o de una montaña o de un acantilado, como es lo que se está mostrando acá, y no considerar el efecto de amplificación topográfica, como decimos técnicamente, que sí está en la norma desde el año 1972 en Chile. 我们在2010年的康斯地图西翁是地震中曾有倒塌与死亡的案例，正是因为住宅建在斜坡、山崖或边缘位置，如此未考虑地形放大效应，这在智利自1972年起即已列入法规。Es un requisito. 这是一项必须遵守的要件。Y esa condición no sé. 而这项条件，我不确定是否。 Sí, la verdad que no me he metido lo suficiente en la normativa venezolana, pero lo más importante es qué hicieron en el edificio una vez en el diseño, no lo que dice la norma. 说实在的，我对委内瑞拉的法规了解不多，但最重要的是他们在设计上怎么做，而不是法规的文字。 Lamentablemente, muchos países tienen excelentes normas, pero no las usan o las vulneran permanentemente. 遗憾的是，许多国家虽有优秀法规，却未加以使用或持续违背。 No se Eso en fiscaliza Chile, tampoco. sí, eso en Chile no ocurre precisamente porque desde el año 在智利则不会发生，因为自从 siempre ha existido un revisor, hubo un periodo entre los años 74 hasta 2000 en que desapareció el revisor, pero siempre o era un revisor municipal con mucha capacidad, pero desde el 2000, los años 2000 en Chile existe una contraparte del diseño que fiscaliza que todo lo que está en la norma sea aplicado en el diseño. 一直都有审查机制。虽然在1974年至2000年之间曾出现审查缺失，但仍有具备高度能力的市级审查者。且自2000年起，智利设有设计对照单位，监督所有规范在设计中的落实。 Y eso ha evitado una cantidad de errores involuntarios y a veces inconscientes, digamos, y se ha limitado mucho y ha ayudado a la disminución también del daño. 这避免了许多非故意甚至是无意的错误，极大限制且减少损害。 O sea, es la norma, la capacitación que tenemos los ingenieros estructurales, la buena construcción y lo más importante es que el usuario no modifique la seguridad de los edificios. 也就是说，法规、结构工程师的培训、良好的施工，最重要的是使用者不会改变建筑的安全性。
Hubo un solo edificio en Concepción en que un banco se le ocurrió eliminar los muros estructurales en un piso y colapsaron todos los pisos sobre ese edificio y quedó inclinado。在康塞普西翁曾有一栋建筑，一家银行决定在某层去除结构墙，结果整栋楼层倒塌，建筑倾斜。Se pueden ver en las fotografías de eso。相关照片可见。O sea, también el usuario es responsable de preservar la seguridad que uno le da al edificio, no eliminar los muros estructurales o hacer modificaciones que alteren esa seguridad。也就是说，使用者也有责任维持建筑的安全，不能拆除结构墙或做出改变安全性的修改。Este es un trabajo conjunto que viene desde la normativa, la decisión del Estado de tener poco daño y poder crecer en forma segura, el ingeniero, la constructora y el usuario。这是一项从法规、国家为降低损害并安全成长的决策，工程师、建筑公司与使用者共同合作的工作。El usuario está encargado del mantenimiento, debe preservar esa situación。使用者负责维护，必须保持此状态。Qué interesante, ¿eh? Y qué tranquilizador también saber que, bueno, en Chile se han tomado las medidas necesarias para vivir en un país así de sísmico y a la luz de lo de Venezuela también poder entender mejor lo que ha pasado en ese país。很有趣且令人安心的是，智利已采取必要措施，使人能在如此多震的国家生活，同时也能借此更了解委内瑞拉的情况。Te queremos agradecer, profesor Rubén Borostek, por habernos acompañado esta mañana en esta entrevista。我们要感谢 Ruben Borstek 教授，感谢您精诚参与本次访谈。Que te vaya muy bien。祝你一切顺利。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。